Juan, ansioso por la oferta, aceptó el pacto sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, Juan se despertó con montones de oro y monedas a su alrededor, pero pronto se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. A medida que su fortuna crecía, también lo hacía su avaricia y su crueldad. Empezó a maltratar a su familia y a la gente del pueblo, y su alma estaba más oscura que nunca. La gente del pueblo comenzó a temerle y decían que había vendido su alma al diablo. Juan comenzó a tener visiones terroríficas de demonios y monstruos que intentaban llevarse su alma al infierno. Cada vez más asustado, intentó romper el pacto y devolver el dinero. Pero fue demasiado tarde. Una noche, mientras caminaba por el campo, Juan fue atacado por los demonios. Gritaba y gritaba pidiendo perdón por su avaricia y su codicia, pero fue arrastrado al infierno. Se convirtió en uno de los esclavos del diablo para siempre. Desde entonces, la gente dice que aún puedes oír los gritos de Juan en la noche, pidiendo perdón y suplicando por ser liberado de su pacto con el diablo con cuernos. La maldición de Cristóbal. Había una pequeña aldea en el corazón de México, donde los habitantes vivían en armonía y paz. No obstante, una noche, algo comenzó a perturbar su tranquilidad. La gente empezó a ver una sombra oscura y amenazante con cuernos enormes que aparecía en las calles durante la noche. Todos estaban aterrorizados y nadie se atrevía a salir de sus casas después del anochecer. La sombra siempre aparecía en los mismos lugares y se decía que ofrecía pactos a aquellos que se cruzaran con ella. Algunos decían haber escuchado una voz maligna susurrando en la noche, ofreciendo riquezas, poder y deseos cumplidos a cambio de algo muy valioso. Un joven de la aldea, llamado Cristóbal, se sintió curioso por esta sombra y decidió investigar. Una noche, se adentró en la oscuridad para encontrarse con ella. Encontró a la sombra y ésta le ofreció un pacto a cambio de su alma. Cristóbal, sin saber las consecuencias, aceptó el pacto y se convirtió en el esclavo del diablo. Desde entonces, la sombra con los enormes cuernos dejó de aparecer en la aldea. Pero la maldición de Cristóbal seguía ahí. Se convirtió en el esclavo del diablo y constantemente se le veía hacer cosas extrañas. Mataba animales y los deshuesaba. Todos decían que se había vuelto loco. Pero en realidad, lo que hacía eran trabajos y encargos del diablo, ofreciendo altares y sacrificios, rituales y ceremonias durante las madrugadas de luna llena. Un día, la comunidad se dio cuenta de que todos los sacrificios y ofrendas eran realizados en la propiedad de Cristóbal. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre su posible relación con el diablo. Algunos decían que había hecho un pacto con él y que era su esclavo. Sin embargo, nadie tenía el valor de enfrentarse a Cristóbal y preguntarle directamente sobre su relación con el diablo. Hasta que, una noche, un grupo de valientes decidió investigar lo que sucedía en la propiedad de Cristóbal. Lo que encontraron los aterrorizó. Cristóbal estaba en medio de un ritual satánico y tenía los ojos enrojecidos, con unos cuernos enormes en la frente. La sombra del diablo podía verse a su alrededor. Los vecinos huyeron corriendo y nunca más volvieron a la propiedad de Cristóbal. A partir de aquel momento, la leyenda dice que la sombra del diablo con sus enormes cuernos aún se puede ver en la noche de luna llena, buscando su próximo esclavo. La gente dice que aquellos que ven su sombra son elegidos para hacer un pacto con el diablo. Conclusión: los cuernos del diablo son solo una representación artística, pero su naturaleza es mucho más compleja y profunda que un simple adorno en la cabeza. Estos cuernos simbolizan la maldad, la bestialidad y la peligrosidad de lo maligno. Sin embargo, debemos de recordar que el diablo no es algo físico, sino un ser espiritual. La Biblia nos habla acerca de la capacidad del mal para disfrazarse como luz, para hacerse pasar por criaturas bondadosas y engañarnos. Así, el diablo con cuernos es una advertencia sobre su peligrosidad,
y nos recuerda que debemos estar atentos en el mundo espiritual. De las cosas no siempre son fáciles de ver y conocer. Conociendo las artimañas y trucos del diablo, podemos estar mejor preparados para enfrentar el mal y protegernos de sus engaños.